Capítulo 7. Preocupaciones paternas. Ichigo entró al dojo de la 11ª división el séptimo día después de haber regresado en el tiempo, se quedó en la parte de atrás y vio a Ikaku entrenar con sus subordinados. Con un pensamiento y un tirón, Sangetsu no Osan y el hueco estaban de pie junto a él. Sería capaz de quedarme fuera más tiempo si solo me sacaras a mí, ¿sabes? Al escuchar los tonos duplicados de los huecos, los miembros del 11º lo suficientemente cerca como para sentir curiosidad miraron hacia atrás y vieron a un hombre alto vestido de negro y gemelos con colores opuestos, uno con el cabello naranja que los rumores habían hecho notorio en el Seireite y más allá. La semana pasada. Rápidamente se despejó un espacio entre los tres y la pelea para darles una vista decente. Ichigo miró el espíritu de su espada. ¿Es eso cierto? Él asintió secamente. Es probable que el tiempo se duplique, y probablemente más, ya que no tendrías que dividir tu poder entre dos cuerpos. Si puedes mantener mi manifestación durante más de 1 hora y media, podré comenzar. Consciente de los oyentes del 11º, no dio los detalles de la búsqueda en voz alta. Bueno saber. Ichigo volvió a mirar al hueco. Sin embargo, no te dejaré salir sin el anciano para que no te metas en problemas. Ah, ¿qué es un poco de daño a la propiedad entre amigos? Está bien. Siguiente. Ikaku derrotó a su último oponente arrojándolo a través de la ventana del dojo con un estrépito de cristales rotos. Ichigo se preparó para dar un paso al frente, pero uno de los hombres frente a él se ofreció como voluntario. Ichigo parpadeó sorprendido, pero se acomodó para observar la pelea. En realidad, nunca había visto muchas peleas entre Shinigami en las que al menos no estuvieran usando su Zanpakuto liberado. Fue interesante ver las diferencias entre su propio estilo de lucha y el kendo más formal que usaban los luchadores de Boken. Cuando el tercer asiento volvió a llamar a un voluntario después de enviar a su nuevo compañero al otro lado del dojo con una espada rota, otro hombre se acercó. Ichigo suspiró y apoyó el Boken en su mano contra la pared. ¿Llegamos temprano o algo así? No, respondió el espíritu Zanpakuto, llegaste al mismo tiempo. Sin embargo, la línea de tiempo ha cambiado, e incluso los eventos que crees que no hemos afectado probablemente no sean idénticos a los que recordamos. Tal vez algo causó que empiecen más tarde. Empezamos a nuestra hora habitual, Ichigo Dono. Uno de los Shinigami desocupados que estaban cerca, un hombre con cabello negro irregular y una cicatriz que le cruzaba la cara, se giró ligeramente para mirarlos. Somos la 11ª división. No nos avergonzaremos negándonos a pelear en tu presencia. Ichigo se quedó mirando la parte de atrás de su cabeza. Eso es nuevo. Parece que pelear contra Yamamoto te ha dado algo de credibilidad callejera, King. Ichigo resopló y vieron cómo cada uno de los hombres frente a ellos se acercaba, uno por uno, y eran eliminados por su oficial superior. Pocos resultaron tan heridos que tuvieron que ir al cuarto, e incluso aquellos que probablemente deberían haber ido, como el hombre que Ikaku había arrojado por la ventana, se arrastraron de regreso a su lugar en anticipación de lo que podría significar la presencia de Ichigo. Finalmente, los únicos hombres en la sala que no habían peleado con Ikaku ese día eran Yumichika, Iba y el propio Ichigo. Ikaku se volvió hacia el adolescente de cabello naranja con una sonrisa. ¿Vas a estar ahí todo el día? ¿Crees que estás listo para uno más? Ichigo se enderezó desde donde estaba apoyado contra la pared trasera y se estiró casualmente antes de caminar hacia adelante, Boken en mano. Mientras el adolescente se tapaba los ojos con la visera, notó que desde la sesión de entrenamiento más larga de ayer tanto en Shikai como en Bankai, la resolución de sus sentidos había mejorado considerablemente. Aunque Ikaku no estaba tan claro como Tensa Sangetsu y el Oyou cuando Ichigo estaba en Bankai, Ichigo podía sentir que el Boken del tercer asiento descansaba sobre su hombro derecho y que el otro brazo estaba a su lado. Podía concentrarse lo suficiente para luchar hábilmente, y cuando volvieran a su forma final combinada, sus sentidos probablemente serían incluso más claros que en Bankai. La única limitación ahora era el tiempo que podía mantener su sexto sentido. Tenía que poder ver con él de forma fiable mientras estuviera en Hueco Mundo. Ikaku miró el visor con recelo. ¿Tienes agallas, Ichigo? Incluso si estás ciego, no voy a ser fácil contigo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿No crees que esto es una buena idea? Ichigo se frotó la barbilla pensando y luego asintió. Sí, tienes razón. Esto es realmente desigual. Ikaku parpadeó sorprendido, sin esperar que escuchara razones. ¿Eh? Ichigo sonrió. Tal vez si amarro un brazo detrás de mi espalda. Oh, vas a caer, Punk. Está bien, tráelo.
Cuando sus espadas de madera se encontraron por primera vez, Kenpachi entró en el dojo, habiendo sentido que aumentaba la presión de ambos espíritus familiares. La pelea se detuvo cuando Ikaku miró hacia la puerta corrediza y todos los demás miembros de la 11ª división se dieron la vuelta e hicieron una reverencia. Yo. Buenos días, capitán. Buenos días, gruñó el hombre vestido de blanco. Mientras hablaba, el hueco se quitó la espada de la espalda y azotó la cinta negra en el extremo alrededor del torso de Kenpachi varias veces, momificándolo efectivamente. Llegas tarde. Solo tenemos unos 15 minutos. Con eso, el hueco saltó al alféizar de la ventana y salió al aire libre. Oye, ¿qué diablos? Déjame ir, maldita sea, fue el grito que pudieron escuchar desvaneciéndose en la distancia mientras el sonido hueco se dirigía a la colina de la ejecución. Iba, la única otra persona presente que no era miembro del 11º, caminó hacia la ventana rota y los miró. ¿Lo que acaba de suceder? Ichi trajo a Oyou-chan para jugar con Ken-chan. Yachiru saltó sobre el hombro de Sangetsu no Go-san, con las manos enterradas profundamente en la melena de cabello oscuro. Vamos. Ichigo sintió sus respectivas posiciones y se quitó la visera para ver al hombre alto y moreno mirando inexpresivamente a la pequeña niña rosa que burbujeaba en su hombro. Cuando las gafas aparecieron en su rostro, Yachiru rápidamente se las quitó y se las colocó en la cabeza, solo para disolverse cuando tocaron su rostro y reaparecieron frente a los ojos de las espadas. Ichigo tenía el proyector de memoria. Iba a haber fotos. Cuadros enmarcados. Iba a encontrar una manera de llevarlos a su mundo interior para que el hueco pudiera tener copias. Niña. Tienes el doble de la edad de mi portador. No creas que te permitiré libertades que no le permitiría a él. Se están escapando, señaló Ichigo, todavía esforzándose demasiado en contener la risa para molestarse por el recuerdo de su relativa juventud. El espíritu Sanpakuto le dio a su maestro un breve asentimiento y salió del dojo a través de las puertas corredizas. Tan pronto como cruzó el umbral, desapareció en un zumbido de Shumpo, el grito encantado de Yachiru era el único remanente de su presencia. ¿Qué quiso decir con llegas tarde? Iba camino de regreso a su lugar original además de Yumichika. No es la primera vez que vengo aquí. Ichigo se pasó la mano derecha por los ojos, llamando a la visera. La última vez que apareció fue hace más de media hora. Las cosas están cambiando. ¿Seguiremos haciendo esto? La respuesta de Ikaku fue un grito de batalla y un golpe por encima de la cabeza que Ichigo bloqueó y obligó a retroceder, dejando a Ikaku abierto cuando el adolescente de repente se soltó y se lanzó dentro de su guardia para colocar un golpe de refilón en las costillas mientras pasaba a la izquierda de Ikaku. El golpe no desconcertó al hombre calvo, quien giró con el golpe y respondió con un golpe dirigido a la espalda de Ichigo. Podría haber aterrizado si Ichigo hubiera estado confiando en sus ojos, pero en lugar de eso sintió el golpe viniendo desde atrás. Saltó sobre el boken de Ikaku, como lo había hecho una vez en su primera pelea usando la vaina de Ikaku, antes de saltar hacia atrás y girar de cabeza para aterrizar en silencio agachado detrás de él. Sin detenerse, se abalanzó hacia el respaldo desprotegido del tercer asiento y asestó un sólido golpe que, en una pelea real, probablemente habría cortado la médula espinal. Ikaku gruñó, girando al sentir el golpe y lanzando su propia espada hacia abajo en un corte que conectó con el hombro de Ichigo y habría continuado a través de su torso hasta su cadera si Ichigo no hubiera saltado hacia atrás. Hicieron una pausa, ajustando sus agarres en las empuñaduras en sus manos, con Ikaku sosteniendo su boken en una posición de guardia alta e Ichigo ligeramente agachado en su típica guardia baja. Te has vuelto más rápido. La sonrisa de Ikaku no había vacilado durante el corto intercambio de golpes. Más rápido y más fuerte, y con un mayor alcance desde la altura añadida, aunque eso no era tan notable porque ambos usaban armas mucho más cortas que la primera vez que pelearon. Tuve que. La puñalada de Ichigo llegó a Ikaku desde abajo, apuntando a su corazón, y fue golpeada hacia un lado antes de que el tercer asiento lanzara su propia espada hacia abajo en un golpe hacia abajo que Ichigo giró hacia un lado para evitar. Continuaron intercambiando golpes frente al Shinigami del 11º durante aproximadamente los siguientes 5 minutos, hasta que, cuando Ichigo se acercaba a Ikaku una vez más con un golpe más bajo en las rodillas, su sentido del Reiatsu se apagó. Su espada pasó inofensivamente por el aire donde habían estado las rodillas de Ikaku, lo que significa que no tenía idea de dónde estaba ahora su oponente. Ichigo se desconectó instantáneamente, saltando hacia atrás a la mitad de la habitación para salir del alcance de cualquier ataque que Ikaku estaba a punto de lanzar. Escuchó, con la cabeza ligeramente inclinada, mientras intentaba recuperar la vista.
Una abertura. Llegó el grito desde arriba de él, dándole un lugar en el que concentrarse, y levantó su espada a ciegas para tratar de bloquear el golpe. Su sentido parpadeó un segundo demasiado tarde para redirigir su boken para encontrarse con el salto entrante de Ikaku, y sintió que la espada de madera se deslizaba más allá de su guardia, apuntando a su cabeza. Cogió la espada con la mano izquierda. Para los observadores, Ikaku pareció flotar por un momento congelado, con los ojos muy abiertos, su impulso completamente detenido por la mano de Ichigo. Luego vino el contraataque de Ichigo, y el boken que no había logrado bloquear a Ikaku estaba ahora en el lado izquierdo del tercer asiento, donde estaba completamente abierto. Ikaku cruzó volando el dojo y se estrelló contra la pared cerca de Iba y Yumichika, dejando una huella en la madera antes de caer al suelo. Ichigo abrió su mano izquierda. La espada de madera cayó en dos grandes pedazos y una colección de astillas. Una hermosa finta, murmuró Yumichika desde un lado. Ikaku se levantó. Fingir, Ichigo. Bastante barato. Haces todo lo que puedes para ganar, gruñó Iba. Buen tiro. No estaba fingiendo. Ichigo caminó hacia el puesto de armas en la otra esquina del dojo y agarró otro boken. Ciego, se lo arrojó a Ikaku como una jabalina. No puedo ver por mucho tiempo. Aizen es más rápido que tú. Y más silencioso. Ikaku agarró la espada por la empuñadura. ¿Así que estás aquí para que te golpeen? Feliz de ayudar. En realidad, Ikaku, me gustaría un turno, dijo Iba, colocando una mano sobre la hoja de madera. Ikaku lo miró y asintió brevemente, dejándolo tomar el boken. Kurosaki Ichigo, ¿que también me conoces? Eres el lugarteniente de Komamura. Nunca hablamos mucho, si eso es lo que estás preguntando. Iba asintió, ligeramente aliviado de que el chico no lo conociera bien. Ikaku, estaba seguro, se había estado preguntando si alguna vez le había revelado cierto secreto al ryoka. Sentí tu pelea con Kuchiki Taicho. Entonces pensé que disfrutaría la oportunidad de pelear contigo. El perdedor se lleva el saque. Qué bueno que vas a ser tú, entonces. Ichigo fijó la posición de Iba en su mente. Soy menor de edad. Leyes humanas, muchacho. En este complejo, si eres lo suficientemente mayor para pelear, eres lo suficientemente mayor para beber. Se quedaron quietos por un momento, luego se movieron simultáneamente para hacer chocar sus boken, probando la fuerza del otro. Mientras intercambiaban golpes, Ichigo descubrió que Iba era inicialmente más cauteloso que Ikaku, aunque eso podría deberse a que nunca habían peleado antes. Mientras chocaban y se empujaban de un lado a otro por el dojo, sus golpes se aceleraron, e Iba fue el primero en comenzar a usar el paso relámpago, que Ichigo dudaba que la gente normalmente intentara en combates de práctica simples. La próxima vez que se quedó ciego, Iba demostró que había aprendido del error de Ikaku y simplemente dio un paso adelante en silencio y lo golpeó en el torso con el boken, enviando a Ichigo volando por el dojo. Ichigo giró sin ver en el aire y rebotó con los pies primero en la pared, en ángulo hacia arriba, y luego, naturalmente, se estrelló de cabeza contra el techo. Ikaku comenzó a reírse a un lado mientras Ichigo comenzaba a maldecir. Rápidamente descubrió que era difícil mantener su sentido del reiatsu con una lesión en la cabeza, y continuó retrocediendo por el dojo mientras Iba lo empujaba hacia atrás. Más de una vez, Ichigo tuvo que evitar los golpes del hombre mayor, que no podía ver claramente, dando pasos rápidos a su alrededor y detrás de él. Finalmente, se las arregló para superar el fuerte dolor de cabeza lo suficiente como para distinguir la espada que se aproximaba, y esta vez, en lugar de esquivar el golpe, dio un paso adelante, forzando el boken de Iba con una mano en su muñeca y apoyando el filo de su espada en él. El pulso de Iba. Permanecieron congelados durante un minuto antes de que Ichigo lo soltara y retrocediera, quitándose la visera de la cara. No está mal, pero no parecías poder atacar por un tiempo allí, comentó el hombre de cabello oscuro, descansando el boken en su hombro. No pude ver tu espada. Ichigo se frotó la cabeza, haciendo una mueca. No tenía mucho sentido practicar hasta que el dolor de cabeza desapareciera. No era muy probable que algo fuera capaz de darle dolor de cabeza en Hueco Mundo. Gracias por la pelea. Fue un placer. Fue bueno estar distraído. No ha sido cómodo en la séptima en la última semana. Ichigo frunció el ceño. ¿Cómo está? Iba apartó la mirada. Se aferra a la esperanza de que Aizen estaba engañando a Tosen Taicho. No creo que pueda odiarlo lo suficiente como para matarlo. Es un tipo decente. Confiaría en sus propios sentimientos sobre cualquier cosa que dijera Aizen. Le diré que tú lo dijiste. Iba colocó el boken en su soporte. ¿Te apetece una bebida? No.
¿Qué tan temprano comenzaron? Voy a regresar a la cuarta. Nos vemos esta noche. La asamblea se había estado separando cuando quedó claro que la lucha había terminado, e Ichigo se recostó contra la pared junto a su espada por un minuto, con un extremo de la cinta en la mano. En lugar de intentar una manifestación externa con un fuerte dolor de cabeza, se sincronizó con su poder y empujó su corazón contra su espada. Abrió los ojos en un día soleado y miró el hueco. ¿Cómo te fue? Un par de golpes para cada uno de nosotros. Probablemente todavía estaría allí. No sería capaz de sostenerlo por mucho tiempo. Lo siento. Ichigo vaciló cuando el hueco lo miró con sorpresa, no del todo seguro de por qué se había molestado en disculparse. Decidió culpar a la lesión en la cabeza. ¿Puedes ver mis recuerdos? Te lo sigo diciendo, idiota. Soy parte de ti. Puedo ver cualquier cosa por la que estabas consciente. Revísalos de justo después de que te fuiste. Con eso, Ichigo envió su conciencia, agarró su espada y fue a buscar a Anataro. XXX. Ishida entró en su habitación con un montón de ropa mientras Ichigo hurgaba sin camisa en la colección de Shyakuso de su talla que le había proporcionado la cuarta división. Orihime estaba justo detrás de él, pero se giró con un chillido al ver el pecho desnudo y ligeramente sudoroso de Ichigo. Lo siento. Esperaré afuera. Ishida la miró, recordando con pesar que no tenía ningún problema en cambiarse en la misma habitación que él, y que había sido Ishida quien insistió en un vestidor privado, que luego le había dado a él para que lo usara. Está bien, Ichigo la llamó, pero ella solo negó con la cabeza mientras salía por la puerta, completamente roja. Se encogió de hombros y miró a Ishida. Parece que encontraste bien la sala de manualidades. Linda capa. Gracias. Acabamos de darle a Kuchiki-san un vestido que hice para recordarnos. Era del tipo que solía usar mucho. Ichigo resopló. Tomó prestados la mayoría de esos de mi hermana. Aunque supongo que le gustan, ya que los siguió usando cuando regresó a Karakura. Este es tuyo. Le entregó a Ichigo una camisa blanca, similar a las camisetas ajustadas que a veces usaba cuando no estaba en la escuela, pero con una cruz negra en el centro. ¿Qué provocó esto? Ichigo miró la camisa algo dudoso. Ishida no había hecho ropa para Ichigo la primera vez, ya que Ichigo había estado usando un Shyakuso cuando llegaron por primera vez a la Sociedad de Almas de todos modos. ¿Fue porque Chaz se había ido? El arquero podría haber tenido algo de tiempo extra. Ishida hizo una pausa por un segundo, recordando el recuerdo que Ichigo les había mostrado hace 2 días. Inaceptable, dijo el anciano en la pantalla. Tus poderes son necesarios para esta batalla. No permitiré acciones egoístas o una muerte sin sentido. Estén atentos para recibir más órdenes. ¿Escuchaste? No seas estúpido. El Shinigami había aceptado demasiado la misión autoimpuesta de Kurosaki, en opinión de Ishida. Un recordatorio visual de que él no era parte de su organización sería bueno. ¿No te gusta? Te verás muy varonil. Como un kinky. Levantó su pulgar hacia Ichigo. Ichigo puso los ojos en blanco, pero se quitó la camiseta por la cabeza. Le quedaba bien, pero no dejaba mucho más a la imaginación que su pecho desnudo. Ishida había estado tratando de recrear una camiseta que había visto usar a Ichigo antes de que se pusiera músculos por varios meses más, y el Shyakuso que Ichigo había estado usando no mostraba el volumen extra. Gracias. Llevo meses de negro. Me estaba cansando un poco. Vaya. Ishida lo miró fijamente, subiéndose las gafas por la nariz. Bien. Y Noe-san y yo que haremos más cuando hagamos el nuestro, entonces. Estaremos aquí por lo menos otra semana, ¿verdad? Probablemente, sí. Sin embargo, lo simple está bien. Eres el único que piensa que las cruces son geniales. Ichigo fue a la puerta y la abrió para dejar entrar a Orihime, y descubrió que Yoruichi, Soifon y Jin se habían unido a ella. ¿Qué pasa? Pensé que no nos encontraríamos hasta esta tarde. Ichimaru Taicho tiene algo de tiempo esta mañana. Soifon miró fijamente el nuevo atuendo de Ichigo, pero no hizo ningún comentario. Estamos intentando trazar un mapa del diseño general del Palacio de Aizen. Si estás libre, intentaremos adaptar tus recuerdos a lo que él recuerda cuando se estaba construyendo. Dame un segundo. Ichigo regresó a la habitación para tratar de encontrar su proyector de memoria y gritó detrás de él. De todos modos, necesitaba hablar contigo, Jin. Iba a hablar sobre el arrancar de Aizen esta noche, pero solo he visto algunos. Y eso fue dentro de un par de meses. ¿Quieres hacerlo en su lugar? Lo siento, chico. Los conoces mejor que yo. El sonriente capitán se detuvo en el umbral, con una mano en la puerta corredera.
Ayudé un poco cuando se construyó las noches, pero Aizen reunió a su ejército solo, o hizo que el otro arrancar lo hiciera. Podría asegurarse de que nadie lo extrañara, debido a las ilusiones y todo eso, pero es más difícil tener tres. Los capitanes se han ido sin que nadie se dé cuenta. Ichigo encontró el globo de nieve debajo de la camiseta negra que se había quitado después de entrenar y se unió a ellos afuera de la puerta, mirando a Ishida. ¿Ustedes vienen? No le gustaba admitirlo, pero Ishida siempre había sido mejor en análisis y planificación que Ichigo. Si quieres, respondió el moreno, interiormente complacido de ser incluido. El grupo fue a una sala de reuniones desocupada y pasó las siguientes horas asegurándose de tener un mapa decente del área general, centrándose en las veces que Ichigo había estado fuera de los edificios en lugar de en los corredores cambiantes. Luego se aseguraron de que Ichigo pudiera orientarse en las noches en relación con la sala del trono, que Jin pensó que era más probable que Aizen estuviera en el área general, antes de que Yoruichi volviera a la pregunta de cómo ingresar a la cúpula. Perforamos la pared para entrar la primera vez. Ichigo invocó el recuerdo de sí mismo y Renji explotando un túnel con sus espadas mientras masticaba lo último de su almuerzo. Haré lo mismo. No será un problema. Yoruichi negó con la cabeza, tocando la sección del mapa que delineaba la puerta. Usa eso como último recurso. Si ven agujeros, sabrán que tienen ratones. Intenta explorar la puerta primero. Puedes moverte demasiado rápido para ver, y hay una razón por la que te estamos entrenando para que te muevas en silencio. Aprovechalo si puedes. Ese es tu objetivo general, Kurosaki, agregó Soifon. No intentes nada que alerte a Aizen de tu presencia. Prepárate para esperar días a que se abra la puerta si es necesario. No destruyas nada a menos que tu misión fracase si no lo haces. Cuando Ichigo pensó en esto inmediatamente después de despertarse, se imaginó a sí mismo usando un Getsuga tenso para romper el domo y dirigiéndose hacia Aizen antes de que los espada tuvieran tiempo de rodearlo. Todavía le gustaba ese plan. Tenía la virtud de la sencillez. Sin embargo, estaba dispuesto a intentarlo a su manera primero. Después de discutir algunas partes menores más del plan general, como en qué partes del palacio debería hacer un túnel si la puerta era infranqueable, terminaron el día e Ichigo partió con los dos comandantes de Onmitsukido para continuar entrenando mientras Orihime e Ishida. Se dirigió en dirección a su habitación. Oye, chico. Quiero hablar contigo. La declaración de Jin detuvo a Ishida antes de llegar al final del pasillo, y le hizo un gesto a Orihime para que siguiera adelante mientras él volvía a entrar en la sala de reuniones. ¿En qué puedo ayudarte, Ichimaru Taicho? ¡Qué educado, Ishida-kun! El capitán de cabello plateado inclinó la cabeza hacia atrás y sonrió, con los ojos entrecerrados. A tu amigo le vendría bien algo de eso. Kurosaki tiende a ignorar las sutilezas sociales, estuvo de acuerdo Ishida. Descubrir que fue criado por un Shinigami explica muchas cosas. Y no somos amigos. ¿No son amigos? Él moriría por ti, chico. La sonrisa se ensanchó un poco. ¿Me devolverías el favor? Ishida entrecerró los ojos y no respondió, y Jin cambió de tema abruptamente. No pude evitar notar que ya no está en uniforme. ¿Tu obra? Tengo cierta habilidad con una aguja, sí. Ishida lo miró, el rostro insípido. La cuarta división tuvo la amabilidad de proporcionarme una selección de materiales y me mostró dónde trabajar. Llevamos demasiado tiempo prestando su ropa. ¿Kurosaki te pidió que le hicieras algo? Tenía algo de tiempo libre y él dijo que estaba cansado del negro. ¿Dijo eso antes o después de que se lo hicieras? Ninguna de sus expresiones había cambiado durante el intercambio, y sus voces eran perfectamente educadas, o al menos tan educadas como Jin alguna vez lo fue. Ishida preguntó. ¿Importa? Tal vez, tal vez. Significa que tienes algo de influencia. Kurosaki no es del tipo que usa ropa para hacer un punto. Sin embargo, tú sí lo eres. ¿Te preocupa que olvide quién es? De nada. Eso, al menos, era completamente cierto. Estoy seguro de que tienes mejores cosas que hacer que preocuparte por la ropa de alguien que, técnicamente, no ocupa ningún puesto en el Gotei 13 y no tiene motivos para usar el uniforme de Shinigami. Que tengas un buen día, Ichimaru Taicho. Eres una debilidad, chico. Tú y todos sus amiguitos. La voz fría y cortante de Jin detuvo a Ishida en el umbral de la sala de reuniones. Él te escuchará y morirá por ti, y, humano o no, se ha convertido en la mejor oportunidad que tenemos para matar a Aizen. Si haces algo para estropearlo, rezarás. Por la muerte antes de que termine contigo. Ishida no le devolvió la mirada.
Recordó que el hombre detrás de él no se consideraba completamente estable, y que había dedicado toda su vida a un solo propósito: matar a Aizen Sosuke. Podía creer que el capitán cumpliría su amenaza. No puedo entender por qué Kurosaki se molestó en salvarte la vida. Ah, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Y además, cuando peleamos, no lo estaba tomando en serio. Jin abrió los ojos ligeramente. Alguien debería recordar decirle al niño que cualquier pelea en la que un capitán entra en el lanzamiento final sería. Perdona con demasiada facilidad. Ishida finalmente miró hacia atrás con frialdad para encontrarse con los ojos azul claro de Jin. Los Shinigami destruyeron a mi gente porque temían nuestro poder. Si amenazas a Inoue-san como lo hiciste conmigo, borraré tu alma de la existencia. Tan duro. Jin pasó junto a él, los ojos una vez más escondidos detrás de sus párpados. Palmeó el hombro de Ishida mientras salía por la puerta. Estaba bromeando. Ishida apretó los labios y luego se fue abruptamente en la dirección opuesta a su habitación. Tenía un guardarropa para empezar. XXX. Ichigo estaba de pie en el centro de la sala de reuniones principal de la primera división entre las filas dobles formadas por los capitanes y los vicecapitanes. Ikaku y Yumichika se habían unido a Kenpachi y Yachiro esta vez. Ishida y Orihime estaban al fondo de la sala con Yoruichi, como de costumbre, y Kenpachi probablemente pensó que un par de hombres extra no harían mucha diferencia. Especialmente porque todos sabían que el tercer y quinto asiento hacían la mayor parte del papeleo de todos modos. Ichigo estaba tan incómodo esta noche como lo había estado la noche anterior, pero por una razón diferente. Entonces, acababa de mostrar una secuencia de eventos que no había querido revivir particularmente. Esta noche, en realidad estaría dando una conferencia sobre el ejército de Aizen a casi 30 personas, la mayoría de las cuales habían sido Shinigamis durante más tiempo del que él había vivido. También había una buena cantidad de cosas que realmente no quería mostrar. No había forma de que estuviera reproduciendo las conversaciones en las que Kenpachi y Byakuya le dijeron que se fuera a casa como un niño que se porta mal. Suspiró y comenzó, deseando que Jin hubiera podido hacer esto. Solo voy a hablar sobre el ejército de Aizen esta noche. No dudes en detenerme si tienes preguntas. Hizo una pausa por un segundo, luego continuó cuando nadie habló. Ha estado usando su propia versión del Ogyoku para hacer arrancar a partir de los huecos más fuertes. No sé por cuánto tiempo. Tomamos el área que formó las noches justo después de que me convirtiera en capitán. El vasto lord que originalmente reclamó el lugar fue uno de los primeros en los que usó el Ogyoku después de que lo terminó hace unos 20 años, intervino Jin. Él había estado recolectando arrancar por un tiempo antes de eso, una vez que tuvo un lugar para ponerlos. Ichigo asintió en señal de agradecimiento. El ejército está dividido en números y espada. Los números están numerados en el orden en que fueron creados. Toshiro dijo que contra los que lucharon fueron Hijirian Soatjudas antes de que les rompieran las máscaras. ¿Qué tan fuertes son? Preguntó Kenpachi. Ichigo hizo una pausa, buscando en su memoria una pelea representativa, y se quedó en blanco. Yo, en realidad nunca peleé con uno, admitió. Se concentró y la sala de reuniones de techo alto de la primera división se transformó en una calle de su ciudad natal. Esto fue en el segundo ataque a Karakura, segundo. Intervino Byakuya. Hubo pequeños ataques para probar las defensas. 3 o 4, antes del grande que mostré anoche. Después del primero estacionaste un equipo en la ciudad. ¿Quién estaba en el equipo, Kurosaki? Itsugaya podía adivinar quién lo había dirigido. El humano parecía más familiarizado con él que con los otros capitanes, y una misión extendida al mundo humano era el tipo de cosa que generalmente se descargaba sobre el capitán más joven. La única pregunta era si realmente lo habían respaldado. Tú estabas a cargo y te llevaste a Matsumoto, Renji, Ikaku, Yumichika y Rukia contigo, respondió Ichigo. Itsugaya asintió, satisfecho. Le habían dejado tomar a 2 de los luchadores más fuertes del 11º, y a Vara y ya había logrado Bankai. Eso no estaba mal para un lugar que ya tenía varios Shinigami clase capitán viviendo allí. Probablemente había optado por incluir a una oficial sin asiento debido a su familiaridad con el terreno y los humanos con los que estarían trabajando. El entorno volvió a la calle oscura. ¿Rukia pudo sacar uno antes de entrar en su resurrección? ¿Resurrección? Preguntó Isenanao. Algo así como subversión de Bankai, excepto que todos pueden hacerlo. Adoptan una forma más hueca y se vuelven más poderosas. Dejó que la escena se desarrollara a través de la destrucción de D-Roy. ¿Por qué no es una oficial sentada?
Komamura estaba de pie junto a Ukitake, y le dirigió la pregunta en voz tan baja como su enorme cuerpo se lo permitía. Otros factores han retrasado su ascenso. Sin embargo, después de esa exhibición, no estoy seguro de poder evitarlo. Miró al capitán a su otro lado mientras hablaba. La única reacción de Byakuya fue un minuto apretando los labios. Había otros 4, sin incluir al tipo que los dirigía. Los 4 entraron en resurrección. Todos los demás ganaron sus peleas, pero había que deshacerse de los limitadores de potencia y todos los que tenían un Bankai lo usaban. Completamente coincidente, sus ojos se encontraron con los de Ikaku mientras pronunciaba las últimas palabras, y el tercer asiento llegó a la respuesta incorrecta a una pregunta que se había hecho desde que escuchó sobre el viaje en el tiempo. Asintió sombríamente a Ichigo, quien parpadeó confundido. ¿Todos están de acuerdo, entonces, en que sus soldados de a pie prescindibles son al menos comparables en poder a nuestros vicecapitanes? Soifon dirigió la pregunta a la habitación en lugar de a Ichigo. Eso explicaría por qué solo nuestros oficiales más altos estaban peleando anoche, murmuró Shunsui. Las batallas a su nivel eran batallas de campeones. Si 100 Shinigamis sin asiento liderados por un séptimo asiento atacaran a un oponente de clase capitán, el número de muertos sería de 101 y su oponente saldría ileso. Continúa, Kurosaki, ordenó Yamamoto. Los espadas son los líderes y se clasifican según su fuerza. Si aparece alguien más fuerte, pueden ser expulsados. Los Privarión Espada todavía siguen a Aizen, pero nunca vi ninguno fuera de Hueco Mundo. Su entorno cambió el salón en el que había conocido a Don Panini, y se movió rápidamente a través de la primera parte de su pelea, sin ningún diálogo, simplemente para darles a todos una idea de sus capacidades generales y nivel de poder. ¿Quién es el niño?, preguntó Iba, mientras 3 cambios sucesivos en su entorno mostraban a Nel parada frente a Ichigo tragándose un cero, ella disparándoselo y el ataque de Dordoni a la niña, finalmente obligando a Ichigo a entrar en Bankai. Dejó su yo ilusorio en su lugar, sosteniendo a Nel de manera protectora en su brazo izquierdo, su abrigo Bankai congelado mientras giraba alrededor de ambos, mientras consideraba cómo responder a la pregunta. Quería que no la vieran como un enemigo. Nel, tú. La conocimos en el desierto. El salón blanco cambió a un desierto oscuro con 3 huecos persiguiendo a una niña. Ishida, Chad e Ichigo intervinieron para salvarla, solo para ser interrumpidos por el llanto del niño. Los capitanes que habían hecho la conexión con el nombre desde sus primeras observaciones ahora estaban muy perturbados por las aparentes preferencias del hueco de Ichigo. Kenpachi en particular, con Yachiru montado en su hombro, estaba haciendo planes para la próxima vez que pelearan. Lamentamos mucho el problema. Nunca pensé que nuestro juego de etiquetas interminables haría que la gente pensara algo incorrecto. En Hueco Mundo, no hay tantas cosas divertidas que hacer. ¿Etiqueta? El ilusorio Ichigo, sentado en la arena, la miró con escepticismo. ¿No estabas llorando un poco ahí fuera? ¿Sí? Nel es una gran masoquista. No es divertido si no lloro mientras me persiguen. Ichigo golpeó al hueco más cercano en la cabeza. ¿Qué diablos le estás enseñando a este niño? Nos llevaron a las noches. Las imágenes, con Rukia y Renji ahora incluidos, cabalgaban sobre un hueco con forma de anguila gigante con él sentada alegremente en el regazo de Ichigo. Me siguió cuando entramos en la cúpula. ¿Dejaste que un niño te acompañara? Renji levantó una ceja. No la dejé, simplemente no pude hacer que se fuera. Y además, había perdido a los otros 2, y el niño no podía andar solo. Mientras hablaba, la escena cambió a Nel corriendo detrás de él en el pasillo blanco y abalanzándose sobre él, y luego a un Ichigo de aspecto extremadamente descontento, dando un paseo al encantado arrancar sobre sus hombros. Ichigo cortó la proyección, rojo remolacha, acompañado de risitas ahogadas de la mitad de la habitación. De todos modos. Los espada están numerados del 1 al 10 o del 0 al 9, dependiendo de si, oye, termina la pelea, Ichigo. Ichigo miró a Ikaku, desconcertado. ¿Eh? No hizo nada diferente. No duró mucho más. Bien, entonces puedes dejar de saltarte cosas. Ichigo miró a Yamamoto, esperando que quisiera seguir adelante, pero el anciano solo asintió. Ichigo suspiró y levantó el proyector. Esto iba a tomar toda la noche si hacía esto con cada pelea. Comenzó con el primer ataque de Dordoni y después de que Ichigo entrara en Bankai, y decidió no incluir su disculpa en él por no entrar en Bankai inmediatamente. Su imagen detenía los ataques sin mucha dificultad, pero no tomó represalias hasta que el caballero se volvió para atacar a la pequeña que seguía en sus brazos. ¿No tienes vergüenza?
La vergüenza es que mi oponente no está peleando conmigo con toda su fuerza. La ilusoria Nel atravesó las piernas de Ichigo mientras su imagen le decía a la chica que retrocediera un poco. Ichigo no podía ver su propio rostro, pero los capitanes frente a él notaron que estaba tranquilo y completamente confiado. Con un tirón, su máscara estaba en su rostro, y Dordoni cayó con un solo movimiento de la espada. La imagen se quitó la máscara. Te lo dije. Solo lo verías por un instante. Ichigo terminó la proyección sin mostrar lo que había venido después. Todavía no estaba seguro de por qué el viejo Don lo había atacado cuando despertó. No hubo intención asesina detrás de ese último golpe. Había al menos otros dos ex espada en el área. Podía sentir a Ishida y Chad peleando contra ellos. No sé cuánto tiempo los espada que conocí habían mantenido su rango, por lo que es posible que algunas de estas cosas no estén bien todavía. La imagen cambió a Ichigo parado frente a Orihime, protegiéndola contra un gigante escarpado, y luego a Yoruichi golpeándolo como un gato con un ratón. Yami. O el número 10 o el número 0. Para los espada, cuanto menor sea el número, más poderosos son. No es muy duro a menos que esté en resurrección. La escena cambió a un desierto soleado y al mismo arrancar, ahora 100 veces más grande y con muchas más piernas. La imagen de Ichigo, con su abrigo banca y ahora muy hecho jirones, bloqueó el golpe dirigido a Rukia y lo sacó a ambos de allí. Ichigo se saltó la conversación con Rukia y se mostró bailando alrededor de los golpes titánicos de espada hasta que lo alejó de donde Renji y Chad yacían en la arena. Cuando la imagen se puso la máscara y disparó el mismo golpe que había derribado a Dordoni instantáneamente, Ichigo detuvo la escena. Se hizo a un lado de su imagen, dejando su mano en la misma posición, para poder ver la máscara que se había sentido mucho más pesada en el momento de la pelea. Asintió levemente, era la misma máscara que había tenido después de la primera conversación con el hueco y Sangetsu en esta línea de tiempo, con marcas muy diferentes de la máscara con cortes rojos que había visto en los espejos en el almacén de Bizarre. Tu máscara cambió, señaló Yoruichi, frunciendo el ceño. Había dado la vuelta a las filas de capitanes para poder ver el rostro de Ichigo. Me había hueco por completo justo antes de esto. Mi máscara era extraña durante toda la pelea. Yami mostró la diferencia de poder entre él y Don Panini cuando se levantó y se encogió de hombros ante la técnica más poderosa de Ichigo, y comenzó a disparar balas a Ichigo mientras se jactaba de su poder. Ichigo volvió a mostrar gran parte de la escena y solo disminuyó la velocidad a tiempo real cuando su doble trató de ponerse la máscara y falló. En su sorpresa, Yami logró agarrarlo y estaba comenzando a aplastarlo cuando intervino una voz inesperada. Ado 33. Sokatsu. Todos miraron al suelo y vieron a Kuchiki Byakuya con su mano extendida muy por debajo de ellos. Ichigo cortó la escena allí y lo miró. Tu y Kenpachi se hicieron cargo de la pelea y se lo llevaron mientras Mayuri y Nemu abrían una garganta de regreso a Karakura. No vi mucho de eso. Esto fue aproximadamente una hora antes de lo que mostré ayer. ¿Fue el golpe ineficaz el ataque más fuerte que tienes? Preguntó Soifon, intentando obtener un indicador preciso de la mayor fuerza de la espada. Fue lo mejor que pude hacer entonces, pero estaba bastante débil por las peleas anteriores. Hubiera sido el doble de fuerte si hubiera estado fresco. Renji, parado detrás del hombro derecho de Byakuya, soltó una tos que sonó sospechosamente como tonterías. Muérdeme. El abrigo es parte del Bankai. Cuanto menos hay, menos poder tengo. Ana restauró mi Reiatsu en el camino a través de la garganta antes de la pelea con Aizen. Miró a Yamamoto. ¿Puedo seguir? El anciano asintió. Ichigo giró ligeramente hacia el lado izquierdo de la habitación, alejándose del lugar de Ukitake en la fila a su derecha. No quería estar mirando al capitán de cabello blanco cuando discutiera esto. Algún gesto o giro de frase podría decir más de lo que quería. Nunca conocí a los tres más débiles, y no sé mucho sobre ellos. Rukia derribó la 9ª espada. Dijo que era la única Hylian entre las 10 primeras, y que se había quedado en la espada porque pudo usar cualquier poder que los huecos que comió solían tener. Tomó aire y se pasó la mano por el pelo. Él también pudo hacer eso con cualquiera de los Shinigami con los que se habían fusionado los huecos que había comido, y era un cambiaformas. Si alguna vez te encuentras con alguien que creías que estaba muerto deambulando por Hueco Mundo, quizás quieras comprobar para eso fuera del campo de visión de Ichigo. Ukitake palideció, su mano se posó sobre Sogyo no Kotoari. Esto era peor de lo que había imaginado, al preguntarse por qué Ichigo se había referido a Kaien hace 5 días. ¿Cómo fue posible? Rukia había matado al hueco que lo devoraba, Kaien debería estar en paz.
Le tomó cada fracción del control que Jushiro había desarrollado durante siglos de liderazgo para evitar sacudir al chico hasta que le diera la información que estaba ocultando. Lentamente se calmó, consciente de las miradas de su oficial al mando y sus amigos más cercanos, mientras Ichigo continuaba. Se dio cuenta de que los sentimientos que tenía probablemente eran similares a los que Rukia había sentido, si se hubiera enfrentado a la sombra de su mentor muerto como él imaginó que lo había hecho. La furia y la determinación podrían haberla impulsado a la victoria contra un oponente que probablemente era mucho más fuerte. Realmente tendría que ascenderla pronto, maldita sea su hermano. Ichigo hizo una pausa por un segundo, su ceño fruncido se profundizó, antes de continuar con el pensamiento, a excepción de este tipo. Así da algo, nunca supe el resto de su nombre. Ha estado atrapado en Hueco Mundo durante siglos luchando contra los menos. Yo no sé cómo llegó allí o en qué escuadrón estaba. Lo recogeré antes de irme de Hueco Mundo si puedo, o volveré a buscarlo después. Su entorno cambió al bosque de menos y un joven Shinigami pelirrojo. Si estaba en el octavo, no lo reconozco, dijo Shunsui, mirando el cabello distintivo. Ni el 13º, añadió Ukitake, habiéndose recuperado lo suficiente para contribuir a la conversación. Yamamoto y Unohana simplemente negaron con la cabeza. No sé nada sobre octava espada excepto que era un científico. Mayuri lo mató, saqueó su laboratorio y usó sus cosas para hacer una garganta estable. ¿Viste la construcción? A Mayuri no le importaba la mayoría de los eventos futuros que habían visto en las últimas noches. Tenían muy poco que ver con él. Esta era la primera vez hoy que el medio Shinigami había dicho algo que captó su interés. Las posibilidades proporcionadas por el laboratorio de un científico arrancar eran asombrosas. Es posible que tenga que hacer un viaje a Hueco Mundo después de que pase la crisis. Sí, puedo pasar mañana y mostrar lo que hiciste. Kuchiki Byakuya derribó al séptimo espada. Rukia dijo que Anataro dijo que en su resurrección, el espada podía controlar las partes del cuerpo que golpeaba con algo especial. Técnica, pero ella estaba inconsciente para esa pelea y no vio nada de eso, así que no sé nada más. Ichigo suspiró y levantó el proyector de nuevo. 4 abajo. La sexta espada, Grimhou Jaeger Jaques. Ahora estaban en la misma calle que les había mostrado antes. Dirigió el segundo ataque a Karakura. Ese no estaba autorizado, pero me estaba pateando el trasero hasta que Tosen vino a buscarlo. La escena mostraba a Ichigo, mucho peor por el desgaste, mirando a un arrancar de cabello azul y al ex capitán de la novena. Él también estaba en el tercer ataque, y luchamos hasta que mi máscara se rompió. Shinji se hizo cargo hasta que Ulquiorra detuvo la pelea. Consciente de la petición de Bizarre, no mostró ninguna imagen de la segunda pelea. ¿Ulquiorra? La pregunta vino de Iba esta vez. Número 4. Me pondré en contacto con él pronto, respondió Ichigo. Nuestras peleas siempre habían sido interrumpidas, y él quería terminarlo, así que después de que me hirieron gravemente en Hueco Mundo, trajo a Inoue. Ella nos curó a ambos y terminamos la pelea. ¿Un arrancar te había curado? Soifon preguntó bruscamente. Ichigo se encogió de hombros en respuesta. ¿Por qué te hablo de mis enemigos, que son mi enemigo más cercano y más querido? Había hecho, lo mismo por Grimhou. Era un poco psicótico, pero tenía algo de honor. La escena cambió a Grimhou alardeando del poder del gran rey Zero de los espadas y enviando un cero azul a la imagen de Ichigo. Miró alarmado a Orihime y Nel, muy por encima de él y directamente en el camino del cero si lo esquivaba. Incapaz de moverse, la ilusión se ahuecó para bloquear el ataque mientras Orihime miraba con horror. Ya era hora. Ichigo miró hacia atrás, viendo una vez más el miedo que ella había tenido originalmente. Hizo un sorprendente contraste con la expresión de curiosidad que tenía la verdadera chica. Orihime se acercó al frente de su doble, mirando la expresión de su rostro y el traje blanco que vestía. Ya lo había visto en su peor momento. Ichigo no estaba demasiado preocupado por nada de lo que vería en esta pelea. Saltó un par de minutos hacia adelante y los capitanes vieron a un arrancar entrar en resurrección por primera vez. Muela, Pantera. Inoue. Usa tu Santen Kesum para protegerte a ti y a Nel de ahora en adelante. No lo defraudes, ni por un segundo. Hizo una pausa en la proyección cuando la forma vagamente felina de Grimhou apareció del polvo. Se hizo más fuerte y más rápido, y podía disparar estos extraños dardos explosivos desde sus codos y muñecas, pero mientras cambiaba su entorno a Grimhou demostrando los efectos de sus dardos, Unohana de todas las personas interrumpió. Si vamos a hacer una evaluación precisa de su poder, Kurosaki-san, necesitamos verlo pelear.
Ichigo suspiró, pero ni siquiera se molestó en consultar con el capitán comandante. Regresó a la imagen del espada blindado, y vieron los efectos de las ondas sonoras de su rugido. La pelea comenzó con Ichigo siendo arrojado a través de varios edificios, y los observadores estaban parados dentro de la piedra ilusoria por breves segundos mientras él pasaba a través de ellos. Después de que fue aplastado contra una amplia estructura blanca, estaban rodeados de oscuridad. Después de un momento, escucharon una voz que los llamaba. ¿Qué pasa? Tienes más pelea en ti que eso. Sal aquí. Getsuga tenso. Mientras hablaba, Ichigo salió disparado de entre los escombros detrás de él y le disparó a la espalda, y la batalla realmente se unió. El entorno se movía a su alrededor a velocidades increíbles, mientras los dos luchadores chocaban repetidamente en el aire, y más de uno de los shinigamis que observaban tuvo que cerrar los ojos para recuperar el equilibrio. Omeada fue el primero en romper, corriendo a través de las enormes puertas dobles a un ritmo que nadie había considerado capaz al hombre corpulento con una mano en la boca y la otra en el estómago. Ichigo detuvo la proyección y lo miró. ¿Está bien? Sospecho que se excedió en la cena. Soifon lanzó una mirada desdeñosa a las puertas por las que había desaparecido su subordinado. Continúa, Kurosaki. La pelea continuó hasta que Grimhou disparó los dardos que Ichigo había mencionado. La imagen de Ichigo los esquivó a los 5 simplemente moviendo la cabeza, luego se congeló cuando se dio cuenta de que Orihime y Nel estaban directamente en su camino. En un instante, estuvo frente a ellos, y los 5 misiles impactaron de lleno en su espalda. Una tos de sangre que salía de su boca sugería que tenía heridas internas, pero de todos modos les aseguró que estaba bien de salud. Él y Orihime se miraron fijamente, el miedo aún era evidente en el rostro de ella, y sin decir una palabra más volvió a la lucha. ¿Fuiste a salvarlos? Bueno, no fue muy amable de tu parte. El luchador enmascarado no respondió, solo continuó respirando con dificultad. ¿Qué te pasa? Estás sin aliento. Si tienes suficiente tiempo para abrir la boca, úsalo para preocuparte por ti mismo. El luchador de cabello azul resopló. No me vengas con esa mierda. Levantó el codo y disparó un solo misil al edificio detrás de él. Miró hacia atrás cuando el impacto lo convirtió en escombros. Fuiste golpeado por 5 de esos. No hay forma de que todavía estés bien. La máscara en la cara de su oponente comenzó a resquebrajarse. Parece que tu máscara también ha llegado a su límite. ¿Límite? Ichigo se pasó la mano izquierda por la cara una vez más, reparando la máscara por completo. Ni siquiera cerca. A medida que la pelea continuaba, con la imagen de Ichigo claramente recibiendo más golpes que la de Grimhou, varios de los otros vicecapitanes tuvieron que darse la vuelta y apoyarse contra la pared con los ojos cerrados, aunque ninguno necesitaba correr hacia las instalaciones como el avergonzado Omeada. ¿Quién había regresado cuando la imagen de Ichigo interceptó los misiles? Los capitanes se aferraban a sus estómagos por pura terquedad y orgullo. La lucha titánica se detuvo cuando la ilusión fue arrojada una vez más al pilar con Inoue y Nel en la parte superior, y la imagen de Grimhou lo vio ponerse de pie una vez más, jadeando, con solo una cuarta parte de su máscara restante. Se acabó, Kurosaki. No te mueras. El susurro de la parte superior del pilar no debería haber sido audible en la parte inferior, pero los ojos de Ichigo se abrieron de todos modos. El volumen de Orihime aumentó hasta que estuvo gritando. No mueras, Kurosaki-kun. No tienes que ganar. No tienes que seguir intentándolo. Solo no te lastimes más, por favor. Grimhou cargó para dar un último golpe. Ichigo lo atrapó con una mano sin siquiera mirarlo, luego volvió la cabeza con una sonrisa. Lo siento, Grimhou. No puedo permitirme sufrir más lesiones. Con un solo corte, la imagen de Grimhou se puso de rodillas y los observadores se relajaron. Ishida miró a Orihime, que ahora miraba a la adolescente de cabello naranja frente a ella con el corazón en los ojos. Ella nunca lo había superado, entonces. Y después de eso, todavía no se había dado cuenta. Imbécil. ¿Qué dijiste, Ishida-kun? No importa. Su atención volvió abruptamente al centro de la habitación cuando Grimhou se recuperó y clavó su mano con garras en el pecho de Ichigo, y la pelea se reincorporó. Estoy harto de eso. ¿Enfermo de qué? ¿Ser tratado como un igual por un simple humano? La pelea y la conversación continuaron, y el cielo dentro de la sala de reuniones se oscureció cuando Grimhou llamó a desgarrón, reconociendo que era su mejor técnica.
La imagen de Ichigo la bloqueó, fue empujada hacia atrás cuando las garras de energía aumentaron de tamaño y finalmente cortó a través de la más grande, siguiéndola hasta el origen y apuñalando a Grimhow. El arrancar finalmente cayó para siempre, e Ichigo atrapó su muñeca en el camino hacia abajo cuando el último fragmento de su máscara se hizo añicos. Ichigo dejó que la proyección continuara, sin saltarse nada, mientras su imagen levantaba a Orihime sobre su hombro como un saco de papas y Nel lo mordía por no tratarla como una dama, provocando risas en toda la sala. No estaba particularmente ansioso por llegar a la siguiente parte. Grimhow hizo una figura lamentable, ya que se cayó de su resurrección e intentó atacar de todos modos. El adolescente detuvo su espada sin esfuerzo con una mano en su muñeca, a pesar de que solo estaba un poco mejor que el arrancar de cabello azul. Sin embargo, cuando Espada intentó un ataque final, fue interceptado por una nueva arma. Los observadores miraron hacia la parte posterior de la línea de la derecha en estado de shock. Maldita sea, eres un mal perdedor. Muérete ya. Él es mío ahora. La quinta espada. Noitra. Su pelea comenzó cuando Noitra atacó a Grimhow una vez más, e Ichigo intervino para bloquear el golpe. ¿Es esto un hábito, Kurosaki? Soifon decidió que había tenido toda la razón al informarle a Ichigo que él nunca sería una verdadera parte del Onmitsukido. Si no dejaba que un enemigo acabara con otro, nunca tendría el enfoque necesario para hacer lo mismo con un amigo. Te dieron una paliza antes de que finalmente lograras vencer a esta escoria de allí, y yo soy más fuerte que él. Estás muerto. El análisis de la situación de Noitra demostró ser devastadoramente preciso, ya que golpeó a Ichigo con facilidad antes de que el pequeño arrancar atrajera su atención hacia el lado de la batalla. A juzgar por la expresión de tu rostro, debes haberla estado arrastrando sin saber lo que realmente es. ¿Qué quieres decir? Ella es Nel. Neliel Tuoderschbank. Una ex espada. Hubo un silencio conmocionado, tanto en la proyección como fuera de ella. Hiciste eso deliberadamente, Itsugaya finalmente declaró rotundamente, con los ojos entrecerrados. Ella no es mi enemiga. Nunca lo será. Necesitabas ver por qué. La bebé arrancar en la proyección negó la acusación y las siguientes, lamentándose de que nunca les había mentido a ninguno de ellos y que solo quería estar con Ichigo. Cuando Noitra la atacó, cada intento fue recibido por Ichigo, quien fue golpeado una y otra vez y siguió levantándose hasta que la mayoría de los observadores rezaron para que se detuviera, que cayera en la inconsciencia como debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Finalmente, Noitra estaba lo suficientemente molesto como para volver su atención completamente a Ichigo, y el adolescente real escuchó inexpresivamente los gritos de dolor de su antiguo yo mientras Noitra lo golpeaba brutalmente y lo agarraba del brazo, tratando de romperlo por la muñeca. La proyección del niño aterrorizado detrás de él gritó su nombre, e Ichigo se giró para mirarla mientras el entorno explotaba. Una forma apareció en el polvo, que se aclaró para revelar a una hermosa mujer de cabello verde, escasamente vestida. Kenpachi resopló y se relajó, aliviado de que el luchador más entusiasta que había conocido recientemente no fuera un pedófilo. El entorno a su alrededor se volvió borroso cuando la imagen derribada de Ichigo fue retirada del campo de batalla. Ichigo se puso rojo como una remolacha cuando su imagen, que rodeaba el proyector en su mano extendida, fue acunada suavemente en los brazos de la misma mujer que había cargado sobre sus hombros. Por favor quédate aquí un momento. Quiero agradecerte. Maldita sea, chico. No está mal. Yoruichi gritó alegremente. Para su deleite, Ichigo se sonrojó aún más. Cállate. Es una niña pequeña. No es lo que parece. Una niña tan sexy podría agradecerme como quiera. El murmullo anónimo se apagó cuando la brisa reveló el número en su espalda, claramente visible para todos en la habitación excepto Yamamoto, que estaba frente a Nel. El antiguo tercer espada. Neliel Tuoderschbank, declaró Ichigo, mirándolo. Sus ojos estaban tranquilos y no contenían arrepentimiento por fraternizar con el enemigo. El Soutaicho dio un HMPH y se negó a hacer un problema al respecto. Vieron la pelea cuando Nel dominó por completo a la quinta espada, y finalmente la terminó al tragarse el cero dorado de Noitra y enviárselo con el suyo incluido. Cuando su subordinado corrió hacia él, liberando la imagen de Orihime, ella corrió al lado de Ichigo para curarlo, pero se detuvo ante el grito de alegría de Nel. Ichigo. Ichigo cortó abruptamente la proyección al escuchar su propio grito de dolor por el abrazo entusiasta, su sonrojo volvió. Detrás de sus respectivos capitanes, Renji, Matsumoto e Ikaku se estaban riendo a carcajadas.
Ante la mirada desdeñosa de Byakuya, Renji se controló, pero no pudo resistirse a ahogarse, popular entre las damas. Ichigo. Bésame el trasero, murmuró Ichigo de nuevo. Volvió a canalizar su Reiatsu en el globo de nieve. No había terminado. ¿Cuántos años crees que han pasado desde que dejaste este lugar? No creas que los niveles de poder de la espada se mantuvieron igual todo el tiempo, Neliel. Ese número en tu espalda ya no significa nada. La pelea comenzó de nuevo, y estaba claro que Noitra había tenido un segundo aire. Ninguno de los luchadores había sufrido lesiones importantes, pero la imagen de Noitra estaba presionando a Nel con fuerza, y finalmente entró en resurrección. Declara, Gasmusa. La cabra mujer acorazada envió un ataque final a Noitra, quien se derrumbó contra un pedazo de escombro cercano. Ella sostuvo su lanza en su garganta. No te voy a matar. Su golpe final estaba dirigido a su máscara, posiblemente para romperla como él había hecho una vez con la de ella, solo para detenerse cuando ella cambió de nuevo a su forma infantil y se levantó, confundida. Noitra se echó a reír y la apartó de una patada. Ichigo intentó por última vez salvarla y fue aplastado contra el suelo. Noitra ni siquiera se molestó en matarlo y le dio el trabajo a Tesla, quien entró en resurrección y recogió a Ichigo. Decidiendo que todos habían visto que lo pateaban lo suficiente, Ichigo saltó hacia donde Tesla lo arrojó y le dio un puñetazo. Muestra la pelea, Ichigo. Renji llamó. No había uno. Ichigo continuó la proyección mientras Renji se estremecía. El golpe final fue bloqueado inesperadamente por Kenpachi Sarakai. Ya era hora, sonrió Kenpachi, mientras Yachiru chillaba de alegría. Tesla fue cortado en dos casi al instante, y el capitán ilusorio se volvió para mirar a Noitra. Siguiente. Ichigo dejó correr la proyección sin saltarse las partes vergonzosas, incluida la parte en la que Kenpachi, literalmente, lo echó de la pelea y Yachiru le golpeó la cabeza para mantenerlo allí. El bastardo le había salvado la vida. Lo menos que podía hacer era mostrarle que lo hacía. De hecho, estaba contento de que el foco finalmente se alejara de él mientras los observadores seguían la pelea a cierta distancia. Ikaku, Yumichika y Yachiru se movieron alrededor de las filas de capitanes para tener una mejor vista, y Renji e Iba parecían querer unirse a ellos. Cuando la imagen de Ichigo le dijo a Orihime que curara a Nel primero, Ichigo solo recibió un par de miradas divertidas antes de volver a la pérdida del parche en el ojo de Kenpachi y la resurrección de Noitra. Solo la atención de Orihime estaba en su extremo de la habitación, mientras curaba a Nel y ponía una barrera de curación alrededor de Ichigo, luego envió su escudo para proteger a Yachiru cuando parecía que Kenpachi había caído. Yamamoto resopló ante la descripción de Kenpachi de las lecciones de Kendo que lo había obligado a tomar, y el verdadero Kenpachi se rascó la cabeza, haciendo sonar las campanas, antes de decidir alegrarse de que la clase no hubiera sido una completa pérdida de tiempo. Noitra cayó, y Kenpachi se alejó dejándolo con vida, hasta que hizo un último ataque desesperado y Kenpachi terminó el trabajo. Ichigo cortó la proyección cuando Kenpachi caminó hacia él, descartando su Aori de capitán hecho jirones. Al ver eso, la sección de la habitación de Yamamoto se volvió notablemente más cálida. En el futuro, Kenpachi Taicho, no tires tu Aori. Todavía no lo he hecho, murmuró el capitán. Buena pelea. Tendré que ir a buscarlo en algún momento. Ichigo hizo una mueca cuando el foco de la habitación se volvió hacia él. Al menos este fue el último. La cuarta espada. Ulquiorra Cifer. Ichigo quería que esto terminara y simplemente comenzó la proyección de su última pelea después de que Orihime lo protegiera, sin más presentaciones. Los capitanes que no habían visto la proyección de Ichigo de la muerte de Ulquiorra centraron su atención por completo en la escena, mientras el doble de Ichigo intentaba frenéticamente pasar al arrancar pálido para llegar a Orihime, que estaba siendo atormentada por dos arrancar femeninas. La escena se volvió más extraña cuando Yami llegó y los aplastó a ambos y cuando apareció Ishida y explotó el piso debajo de él. ¿Una mina anti-arrancar, HMM? Mayuri reflexionó, su interés atrapado una vez más. ¿No mostraste esa parte la primera vez, Kurosaki?, gritó Ishida. Ichigo se encogió de hombros, aún en silencio. Su imagen se ahuecó y persiguió a Ulquiorra a través del techo de las noches, y Ulquiorra finalmente usó su resurrección. Todos observaron sombríamente cómo, una vez más, Ichigo fue derrotado por completo, pero aún así se negaba a rendirse. La imagen de Ulquiorra se frustró tanto como la audiencia. Nunca has visto la forma de la verdadera desesperación. Permíteme educarte. Resurrección. Segunda etapa. ¿Qué rango debería haber tenido, Kurosaki?
Preguntó Byakuya, yendo directamente al grano. 0. La imagen de Ichigo todavía se defendió, pero Ulquiorra dominó la pelea aún más de lo que ya lo había hecho, y la proyección finalmente se oscureció. La voz de Ichigo era plana mientras hablaba. También podía regenerarse y disparar una lanza de energía, pero no podía apuntar tan bien. Vaya, ¿qué pasó entonces? Preguntó Matsumoto. Lo maté. Enséñalo. Ichigo la miró con calma y ella vaciló. No. Quedan 3, Kurosaki. Yamamoto no volvería a hacer que el chico mostrara su lado más oscuro. Tampoco había ninguna razón. Todos los que necesitaban saber sobre la pelea lo sabían. No sé nada sobre ellos. Excepto que este tipo probablemente era uno. Se sentía más fuerte que Grimjow no Hitra. La escena volvió a un desierto familiar, con Orihime y Kenpachi parados cerca. Mujer. Cúrame. Correcto. Sin embargo, cuando la chica vestida de blanco corrió hacia él, fue interceptada por un arrancar de cabello castaño en un estruendo de sonido. Perdóname. A decir verdad, detesto esas tácticas, pero no tengo nada que decir al respecto. Cuando ambos Shinigami vestidos de negro atacaron, los dos desaparecieron. Eso debe haber sido frustrante, murmuró Shunshi. No tienes idea. Esa probablemente fue la primera. Jin había estado observando en silencio la mayor parte de la presentación, pero finalmente levantó su propio proyector. El entorno cambió a una escena ligeramente transparente del desierto de Hueco Mundo y un arrancar esqueleto en un trono alto. Este es Luisen Barbaragan, el autoproclamado rey de las noches. Ichigo finalmente dejó el centro de la habitación y se unió a Ishida, Orihime y Yoruichi en la parte de atrás. La mujer de piel oscura lo palmeó suavemente en el hombro y él asintió una vez en señal de agradecimiento. Frente a ellos, vieron la simple toma de posesión de Aizen de lo que pasaba por bienes inmuebles de primera en la dimensión Oyou. Jin terminó la proyección después del acuerdo del señor Basto de servir a Aizen. Después de que Aizen hizo el Ogyoku, asumió el cargo de primera por un tiempo. Aizen mencionó una vez que había encontrado a alguien más fuerte y que Luisen Barn había sido trasladado a segunda. Creo que Espada 3 es otra mujer, así que ese tipo debe sido la nueva primera. ¿Hay algo más sobre los Espada que te gustaría agregar, Ichimaru Taicho? Preguntó Ukitake. El capitán de cabello plateado simplemente negó con la cabeza, con una amplia sonrisa en su lugar. Como la reunión fue cancelada, Ichigo no necesitó la solicitud de Yamamoto para quedarse atrás. Se estaba acostumbrando más a la rutina. Esta vez, le pidió a Ishida y Orihime que lo esperaran. No estoy de humor esta noche, Jiri-san. Yamamoto abrió ligeramente los ojos y miró al chico. Decidiendo que cualquier discusión sobre tácticas de esta noche no sería recordada de todos modos, asintió secamente. Muy bien. Discutiremos estas batallas mañana. Claro. Buenas noches. Ichigo se giró hacia las enormes puertas dobles. Kurosaki, ¿hay algo que necesites mostrarme que no creas que todas las fuerzas necesitan ver? Yamamoto había visto el informe de Soifon sobre la verificación de antecedentes de su subordinado Amagari, y había algunas anomalías que esperaba que Kurosaki pudiera aclarar. Ichigo hizo una pausa. Sí, ¿cómo lo supiste? El tipo que tienes para reemplazar a Jin cometió seppuku. Podrías detenerlo. Sin embargo, es posible que no quiera que todos lo sepan. Eso estaba lejos de la respuesta que Yamamoto esperaba. ¿Planea venir temprano para explicar esos eventos, entonces? La reunión se retrasará 1 hora. Ichigo volvió a asentir y abrió las puertas, mostrando que sus amigos lo habían esperado en el pasillo. La voz de Yamamoto una vez más lo detuvo antes de que pudiera abandonar la habitación por completo. Kurosaki. Cuando te reportes, hazlo en uniforme. Ichigo puso los ojos en blanco mientras Ishida entrecerraba los ojos, pero el pelinaranja asintió antes de que la puerta se cerrara definitivamente. XXX. Al día siguiente, Ichigo estaba haciendo su cama después del desayuno mientras charlaba con Ishida y Orihime. Estaba planeando ir al antiguo campo de entrenamiento de Urahara esa mañana para intentar vaciarse. Para aislarse del acceso a gran parte de sus poderes como Shinigami, ya había manifestado su espada, que había desaparecido rápidamente para intentar encontrar la cinta espiritual de Muramasa en los distritos exteriores del Rukongai. Era similar a encontrar una aguja en un pajar, pero Sangetsu no Osan parecía confiado en que sería capaz de encontrarlo si se acercaba. Solo era cuestión de cubrir suficiente terreno. Todos levantaron la vista cuando Rukia abrió la puerta y se unió a ellos, y pasaron varios minutos hablando sobre el día anterior antes de que Ichigo le preguntara por qué estaba en la cuarta división.
Ukitake Taicho está aquí por el día, y vine por su firma en varios papeles. ¿Él es? Ichigo frunció el ceño. Eso es raro. La primera vez, nos fuimos esta mañana, y él estaba bien. ¿Quizás la pelea lo empeoró? Rukia negó con la cabeza. Improbable. Dijo que simplemente no durmió bien anoche. Esta vez, no es grave. Los curanderos lo curarán y estará bien mañana. ¿Qué le pasa a Ukitake-san? Orihime no había pasado mucho tiempo con el capitán de la 13ª, pero le había gustado cuando lo conoció justo después de despertarse. Algo en sus pulmones que un Ana no puede curar, le dijo Ichigo. Tose mucha sangre. ¿Tuberculosis? Preguntó Ishida con curiosidad. No puede ser, todavía lo tenía dentro de meses, respondió Ichigo, tirando de su cadena roja alrededor de su torso. Es tísico. Rukia le entregó a Ichigo su espada desde donde descansaba junto a ella contra la pared, siseando levemente por el peso. Los tres humanos la miraron confundidos. Orihime miró a Ishida. Pensé que eran lo mismo. Lo son. Extraño, si lo ha tenido durante tanto tiempo. Ha estado enfermo durante todo el tiempo que he servido a sus órdenes. Ocasionalmente causa problemas en la batalla, porque los ataques no se producen a intervalos regulares. Rukia recordó una noche lluviosa, con su capitán tosiendo sangre a su lado, siendo ella misma la única capaz de destruir al monstruo, con su hermosa espada blanca manchada con la sangre de un querido mentor. Se sacudió los recuerdos y miró a Ichigo, que acababa de responder a Ishida. ¿Qué fue eso? Dije. Supongo que los antibióticos no funcionan con los muertos. Es una lástima. Rukia frunció el ceño. ¿Qué son los antibióticos? XXX. Ana Retsu miró hacia arriba, sorprendida, mientras Kuchiki Rukia irrumpía por la puerta abierta de su oficina, arrastrando a Ichigo e Ishida por los cuellos de sus camisas blancas mientras Orihime los seguía alarmada. Dile a ella. El pequeño Shinigami empujó a ambos humanos frente al escritorio de Ana y retrocedió, jadeando. Kuchiki-san, ¿cuál es el significado de esto? La voz de Ana no estaba enviando escalofríos por su espalda. Rukia lo tomó como una buena señal. Los humanos encontraron una cura. Ana miró a los tres adolescentes. ¿Una cura para qué? Ishida dio un paso adelante. Perdón, Ana-san, pero ¿sabías que la tuberculosis es tratable? He visto los tratamientos humanos, Ishida-san, respondió ella con suavidad, pero con un tono amargo en la voz, y los Shinigami no le rezan a nadie. Ishida la miró con leve sorpresa. ¿Cuántos años tienes? Rukia rápidamente lo golpeó. No le preguntes eso a una dama. Perdóneme. El arquero se frotó la cabeza, haciendo una mueca. Permíteme expresarlo de otra manera. ¿Sabes qué son las bacterias? Un tipo de animal, creo. ¿Por qué importa esto? No animales, pero suspiró Ishida, decidiendo dejar la clasificación de Linnaeus en paz. Son pequeños. Tan pequeños que no se pueden ver, y están en todas partes del mundo viviente. Algunos son útiles, algunos son neutrales y otros son dañinos. La tuberculosis es causada por uno de los tipos dañinos. La bacteria invade a través de los pulmones y comienzan a alimentarse de ellos, y eventualmente se propagan al resto del cuerpo. Para curar la enfermedad, hay que matar las bacterias. Ana había estado escuchando con un leve interés que se convirtió en un horror naciente. Era la mejor sanadora de la sociedad de almas, y su mente ágil comparó la progresión de la enfermedad de uno de sus amigos más antiguos con la información que acababa de recibir. Finalmente, cerró los ojos y murmuró. Diminutos animales que necesitan ser asesinados. Sanar a los niños solo puede sanar. Tratamos los efectos, pero no la causa. Habían curado las laceraciones de sus pulmones, una y otra vez a lo largo de los siglos. Habían reparado el daño en el resto de su cuerpo a medida que la enfermedad se extendía a sus otros órganos, de manera lenta pero segura, aunque los pulmones siempre habían sido los peores y requerían curación con mucha más frecuencia que cualquier otro problema. Ukitake había vivido con el conocimiento de que, una vez que llegara al cerebro, lentamente comenzaría a perderse a sí mismo, ya que el daño a sus memorias y funciones se acumulaba a pesar de todo lo que los sanadores podían hacer. Suspiró, preguntándose si el Kido sanador también había mejorado la salud de los parásitos en sus pulmones. ¿Cómo pueden los humanos matar animales que no pueden ver? A excepción de tu propia raza, joven Kinki, nunca han tenido mucho éxito en eso. Ichigo respondió esta vez. Veneno. Tenemos medicamentos que envenenan a la bacteria y no a la persona que los toma. No sé cuáles son los de la tuberculosis, pero mi papá sí. Cambian de vez en cuando a medida que las bacterias desarrollan resistencia, agregó Ishida.
levofloxacina o estreptomicina para las cepas resistentes a los antibióticos, pero la estreptomicina es más cara. Ichigo y Orihime solo lo miraron. Ishida tosió incómodo, ajustando sus lentes. House hizo un episodio sobre eso. ¿Ves ese programa? ¿Qué, te recuerda a tu papá? Eso no tiene nada que ver con esto, Kurosaki. Mi padre y yo nos ignoramos lo más posible. ¿Quieres ser médico como tu padre, Ishida-kun? Preguntó Orihime con curiosidad. Kurosaki-san, intervino Unohana, cambiando de tema para alivio de Ishida, dijiste que tu padre tendría más información. Sí, no vemos eso en la clínica, pero él lee los diarios y esas cosas. Sabría más sobre cómo tratarlo. Hubo otra pausa larga. ¿Shiba Ishin se convirtió en sanador? XXX. Al principio, Yoruichi se había negado rotundamente a traer a Ishin cualquier forma de comunicarse con el Seireitei. El almacén de Bizard estaba completamente cerrado, y nada más que las transmisiones seguras de Urahara habían entrado o salido desde que llegó la familia de Ichigo. Sin embargo, Unohana no podía ir a la tienda de Urahara cada vez que necesitaba consultar, y fue más persuasiva cuando convenció a la princesa Shioin para que cambiara de opinión. Yoruichi finalmente estuvo de acuerdo, con la condición de que usaran el equipo de Urahara para que los Wizards pudieran estar seguros de que no había dispositivos de rastreo implantados. Se hicieron los arreglos, y mientras Yoruichi esperaba afuera en su forma de gato con el nuevo celular de Ishin en la boca, la barrera de Hachi cayó por primera vez en 8 días. Mientras Ishin y Unohana discutían los materiales de referencia y los posibles métodos de tratamiento, Yoruichi caminó hacia la sala de entrenamiento en el almacén. Encontró a un Kensei enmascarado luchando contra Chad, mientras Shinji observaba desde una roca. Al deambular por allí, descubrió que las dos hijas de Ishin habían encontrado refugio detrás de él. Karen la miró. Yusu, el invitado de papá está aquí. ¿Eres, Yoruichi? Así es. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Estoy aprendiendo a ver. Yusu la miró, concentrándose. ¿Tienes el pelo morado? Si ella lo hace. Shinji le sonrió. Estás mejorando, chico. Yusu lo miró. La única parte de él que podía ver con alguna fiabilidad eran sus dientes y su cabello rubio, y en privado lo había apodado el gato de Cheshire. Su atención volvió a la pelea, mientras Kensei arrojaba a Chad sin esfuerzo por la mitad de los campos de entrenamiento. El reiatsueko era denso en la habitación mientras luchaba por ponerse de rodillas. ¿Has terminado, Sado Yasutora? En respuesta, el joven gigante se puso de pie y disparó un rayo de energía a su oponente. El directo. Cuando la pelea comenzó de nuevo, Yoruichi miró a Shinji. ¿Cómo estás? Estamos tratando de hacer nuevos planes. Es molesto. 100 años de saber que él no sabía nada sobre mi espada, desaparecieron en un instante. Él se giró para sonreírle. No vamos a contar con este chico para todo. El Seireitei también está comenzando a establecer planes de contingencia. La información que Ichigo está proporcionando será invaluable. Ella encontró su mirada. ¿Has considerado coordinarte con ellos? Shinji resopló y no respondió. Yoruichi solo negó con la cabeza y se acomodó para ver la pelea. XXX. Abrazo de amor de Mega Papá. Yoruichi sonrió más tarde esa noche cuando escuchó a Ishin intentar darles las buenas noches a sus hijas. Por los sonidos que provenían del interior de la habitación, Karin estaba haciendo un trabajo superlativo tomando el lugar de sus hermanos al abusar de su padre. Media hora más tarde, volvió a pasar por la habitación y se sorprendió al ver que la puerta seguía abierta e Ishin seguía allí, observando en silencio a sus hijas dormir en su cama compartida. Él asintió con la cabeza cuando ella se detuvo para apoyarse en el marco de la puerta. ¿Qué pasa? Ishin tenía una mirada contemplativa en su rostro que nunca había pensado ver al hombre tonto. Cuéntame sobre el Zanpakuto de mi hijo. ¿Eh? Bueno, nunca tendrás que cuestionar la paternidad. Definitivamente es tu hijo. El Getsuga Tensou de Sangetsu es más o menos igual que el de Engetsu. Los espíritus no se parecen en nada. Ishin no dio más detalles. Entrenaste con ellos durante 3 días. ¿Cómo era Sangetsu? Yoruichi parpadeó. Bueno, estaban peleando la mayor parte del tiempo. Ichigo iba por el Bankai. Él era, severo, supongo. Implacable. Decidido a probar a Ichigo, para que peleara con todo su poder. ¿Es una espada? ¿Qué esperabas? ¿Soy un mal padre, Yoruichi? ¡Guau! Sacó a Ishin de la habitación para que no despertaran a las chicas, sin notar los ojos de Yusu abiertos detrás de ella. Sacudió a Karin para que despertara y los gemelos los siguieron hasta la cocina, apoyados con las orejas pegadas a la puerta.
Está bien, no soy realmente la persona con la que deberías tener esta conversación, pero ¿qué diablos provocó eso? Tienes dos niñas maravillosas. Tu hijo se ha convertido en un joven increíble. Estás haciendo algo correcto. Si no recuerdo mal la teoría, el Zanpakuto de un Shinigami es un ser simbiótico. Se unen con un alma plus, o en el peor de los casos, dos almas plus, y el Shinigami y el Zanpakuto comparten sus poderes, pero Ichigo es humano. Sus poderes vinieron de mi lado de la familia, pero es un alma viviente. Tenía el Reiatsu, pero no había forma de usarlo hasta que esa chica le dio una plantilla para modelarse. Sangetsu nació cuando mi hijo ganó Kuchiki los poderes de Rukia. ¿Tengo razón, Yoruichi? Si todavía no podía ver a dónde iba esto. ¿Has visto los recuerdos de Ichigo de la pelea con Aizen? Cuando aparecí, él se sorprendió. Nunca se lo había dicho. Pensé en eso todos los días después de que obtuvo sus poderes, pero, era solo, ¿cómo decirle a tu hijo que le has mentido toda su vida? Cada día, decidí que se lo diría mañana. Parece que seguía haciéndolo. No digo que esa fuera la mejor manera de manejar la situación, pero ¿qué tiene eso que ver con Sangetsu? El alma de un quinceañero se formó en pareja de acuerdo a sus propias necesidades y deseos, Yoruichi. Y cuando lo hizo su voz se quebró un poco cuando hizo al ser con el que quería luchar por toda su existencia, hizo a un hombre de mediana edad. Un maestro. Un mentor. Severo e implacable, y tan orgulloso de él que duele verlo. Todo lo que Isin nunca le había mostrado a Ichigo que podía ser. Yoruichi comenzó a entender. Yo solo no sé si alguna vez estuve allí para él. ¿Qué recuerdos tiene de mí? Si tiene un problema más adelante, vendrá a mí, o a sí mismo. La puerta se derrumbó en ese momento y Karin, Yusu, Chad, Yori, Shinji, Rose y Hachi cayeron al suelo. Hachi estaba arriba, y claramente fue la adición de su enorme peso lo que provocó el colapso. Los mellizos salieron de debajo del montón y fueron hacia su padre. Por favor, no llores, papá. ¿Estás bien, cara de cabra? Lo averiguaré por ti, Isin.